Buenísimos días, mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Krieger. En el vídeo de hoy vamos a tratar varios consejos y trucos para aquellos que os iniciáis en este gran juego de cartas. Consejos que os ayudarán a tener un mazo muy bueno rápidamente y trucos para definir bien vuestro estilo de juego. Sin más preámbulos, comenzamos. Una de las primeras dudas que tenemos al llegar al juego es cuál legión escoger. Tenemos muchas, pero muchas facciones y elegir una de ellas no es fácil precisamente. Cada una de ellas tiene una manera muy única de jugarse. Pongamos por ejemplo a los puños imperiales. Esta facción basa su dinámica totalmente en fortificarse, aguantar y ser muy resistentes. Esto se refleja en la bonificación Bastión, que contaría con una salud defensiva adicional. En cuanto a su infantería, cuenta con efectos para aumentar esta bonificación o dársela a aquellas unidades que no lo tienen. En cuanto a los comandantes, sus habilidades van a girar en torno a esta dinámica. Ahora bien, ¿esta es la mejor facción del juego? Pongamos otro ejemplo antes de ir a esta cuestión. Los devoradores de mundos. Al igual que en la historia, los devoradores de mundos basarán su estrategia en hacer la mayor cantidad de daño posible, pudiendo hacer daño a sus aliados en el proceso. Cuentan con sed de sangre, lo cual hace que puedan volver a actuar una vez por turno, y habilidades internas que van a favorecer el atacar sin pensar. Su infantería suele ser muy agresiva, obteniendo bonificaciones que o bien le aumentan el daño o bien les quita cualquier limitación que puedan tener al atacar. Por ejemplo, imparable, característica que le permite ignorar primera línea. Ahora bien, ¿es la mejor del juego? Ninguna facción es mejor que la otra. Todo dependerá del enfoque que le demos a la facción. Si vamos con puños imperiales a atacar solamente y no usamos bien sus habilidades, probablemente no tengamos ninguna victoria. O si por lo contrario con los devoradores de mundos vamos a la defensiva, probablemente Anko se enfade con nosotros y nos haga perder todas las partidas. A la hora de hacer nuestro mazo, tenemos que tener bien presentes las sinergias internas y las posibilidades de combos, ya que un mazo bien construido puede hacer maravillas. Y además hay que tener presentes de igual manera a las facciones independientes, como el Adeptus Mechanicus y la Guardia Imperial. Cartas sencillas de conseguir que nos ayudarán a construir nuestro mazo de una manera bastante fácil. Hay una manera muy sencilla de elegir facción: la campaña gratuita actual. En las campañas, a lo largo de las misiones, conseguiremos cartas de esa facción en específico de manera muy sencilla. No solo esto, sino que además vamos a poder practicar con esa legión durante todas esas misiones, familiarizándonos con esa mecánica. No solo consigues un primer mazo de cartas muy sólido, sino que ya sabes cómo funcionan las sinergias que tienen y cuáles son sus estrategias más exitosas. Con el mazo de la campaña más los métodos que os comento a continuación, vas a tener un muy buen mazo de cartas de una facción en muy poco tiempo. Ahora volvamos a la cuestión: ¿cómo conseguimos las cartas de cierta facción? Primero, tened bien presente en qué facción os vais a enfocar al principio. No tiene por qué ser definitivo, pero al menos en un principio sí será decisivo. Una vez escogida la facción, en mi caso los guerreros de hierro, vamos a ver cómo conseguir las cartas. En primer lugar, tenemos cofres en los que con oro podemos conseguir cartas.
La mayoría de estos cofres tendrán varias facciones y a primeras puede ser algo útil, ya que es un cofre permanente pudiendo ofrecernos cartas a largo plazo y de paso de otras facciones. Es la opción más sencilla, ya que el oro es la moneda gratuita del juego y no es complicada de conseguir. También tenemos la opción del cofre del día, que son cofres específicos de una sola facción, donde podemos ahorrar nuestro oro y cuando aparezca nuestra facción, darle con todo el oro a nuestro cofre y conseguir un muy buen mazo de cartas en cuestión de minutos. Lo malo es que no se sabe cuándo saldrá tu cofre y puedes esperar más de lo que te gustaría. Aparte que este cofre cuesta el doble que el primero. Hay una manera muy sencilla de conseguir cartas de nuestra facción: las misiones diarias. En el cofre de la misión podemos escoger de qué facción nos gustaría que saliesen las cartas. Si bien no nos garantiza que el 100% sea de nuestra facción, aproximadamente un 70% lo va a ser. Una manera muy sencilla de ir formando nuestro mazo de manera sorprendentemente rápida y eficaz, además de que una vez tengamos un buen surtido de cartas, podemos conseguir gemas si nos salen las mismas cartas. Una manera gratuita de conseguir gemas para esos cosméticos tan geniales. Los eventos suelen ser una cuestión muy importante para los principiantes, ya que no hay una guía clara de qué es lo que son, de cómo son las recompensas o si realmente vale la pena o no. En los eventos se reviven batallas de la herejía donde intervienen más de dos facciones, donde podemos participar de lleno. Para participar necesitaremos entradas de evento, las cuales se pueden conseguir en los cofres diarios de una manera poco común. Podemos entrar con una entrada o con 10 si queremos conseguir muchas recompensas. Recomiendo entrar siempre con una y cuando ya tengáis más soltura con el juego, ir a por todas con las 10. Pero de momento, solo con una. En estos eventos podemos escoger uno de 4 comandantes, 2 leales y 2 herejes, donde tendremos que construir un mazo prestado en 10 pasos. Podemos repetir la tirada de estos pasos con gemas, pero recomiendo no hacerlo de primeras. Esto es solo para construcciones de mazo muy específicas. Una vez con nuestro mazo prestado hecho, nos enfrentaremos a otros jugadores. Tenemos que ganar partidas sin perderlas. Hay un límite de 12 victorias y de 3 derrotas. Si pierdes 3 antes de llegar a las 12, te darán una recompensa en proporción a tu número de victorias. También en los eventos está la competición de logia, que vendrían a ser los clanes de este juego. Los puntos que tú consigues se sumarán a los de tu logia, y a medida que progreséis y ganéis, obtendréis numerosos premios colectivos. Y no solo esto, si tu logia queda entre las 10 logias más altas, todos conseguiréis un reverso exclusivo de carta, un cosmético bastante vistoso para aquellos jugadores muy competitivos. El último consejo que os quiero dar es referente a las logias. Uniros a una logia fuerte y activa. El idioma es lo de menos realmente, ya que apenas hay españoles y por suerte o por desgracia, las más activas suelen hablar en idiomas no tan hispanos. Y hasta que no fundemos nuestras propias logias hispanas, tendremos que conformarnos con las pocas legiones hispanohablantes que hay. De momento, Hispanicus no ha llegado. De momento, porque va a llegar tarde o temprano. Aquí finaliza esta guía para principiantes de la herejía de Horus. He intentado abarcar todos los puntos que considero importantes para un iniciado. Suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo y no olvides darle a la campana para no perderte de nada. Déjame saber
en comentarios qué te ha parecido esta guía, si te ha sido útil o si hay algo que no he mencionado y que es de vital relevancia para todos. No olvides compartir este vídeo con todos tus amigos, con tu caudillo orco, con tu etéreo de confianza, con tu dios caótico y que nunca se te olvide compartirlo con tu primarca. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta que la campana vuelva a sonar.